el autor de esta historia que leímos, de La noche boca arriba, era Julio Cortázar, ¿sí? Julio Cortázar es un autor muy conocido, uno de los tres más importantes de la historia de la literatura argentina, probablemente, ¿sí? E incluso de la literatura mundial podría considerarse, ¿sí? Bueno, este tipo en un momento en la universidad da una conferencia, da una charla. Cortázar se caracteriza principalmente por escribir relatos fantásticos, ¿sí? Entonces lo llaman para que hable justamente acerca del género fantástico. Y él habla de el sentimiento de lo fantástico, ¿sí? Él dice que, a ver, sí, como análisis vos podés hacer un montón de análisis acerca de qué es lo fantástico, te podés fijar en el diccionario, te van a dar un millón de definiciones geniales, todo lo que quieras, pero que tiene que ver con otras cosas. No es tanto una cuestión teórica, sino que tiene que ver para él con una forma de percibir las cosas, ¿sí? Y él dice que en general, él por su forma de ser, como que en la vida cotidiana, en su vida real, encuentra lo fantástico, ¿sí? Tiene que ver con su manera de ver el mundo. Él cree, o por lo menos es lo que él nos dice, ¿sí? Y lo que él trabaja cuando elabora lo que es la ficción, que el mundo está lleno de huecos, llenos de intersticios, ¿sí? Donde se van filtrando cosas que uno no puede explicar por la lógica, ¿sí? ¿Nunca les pasó, por ejemplo, de, no sé, están haciendo algo y tienen una ventana al costado y les parece que pasa una figura o pasa alguien por esa ventana y vos te das vuelta a mirar y no había nada? ¿O escuchan un ruido de algo adentro de la casa y vos te das cuenta que en realidad estaba solo, que no había nadie, que no podía haberse hecho ese ruido? O ver quizás algún reflejo, si en un espejo de fondo, o algo que se mueve, que no podría moverse, que quizás es un segundo que vos te das vuelta, te pareció haber visto eso y después te diste vuelta a verlo y no. Bueno, él dice que hay pequeños huecos, pequeños filtros en nuestra vida cotidiana donde aparecen algunos elementos inexplicables. A ver, esta es una teoría que no se asocia con algo científico, ¿no? Sino con la forma de pensar y la forma de proceder y que utiliza él a la hora de armar las historias también, ¿no? Pero bueno, esa es su manera de ver las cosas. Y además agrega que el cuento es como si fuera la casa del fantástico, porque es en el cuento donde más cómodo se siente a la hora de armar relatos fantásticos, por el efecto que generan, ¿sí? Y a ver, esta concepción que tenía Cortázar acerca de justamente de esta cuestión de estos intersticios, de estos filtros que van apareciendo, fueron las que dieron origen a un nuevo género, ¿sí? Se cree que Cortázar de alguna manera creó una nueva forma del fantástico, que la llamaron el neofantástico, ¿sí? Que lo que va a hacer es lo siguiente. Nosotros habíamos visto siempre que en el género fantástico había un elemento sobrenatural que rompía con la realidad, ¿sí? Acá va a pasar algo distinto. No tengo un elemento sobrenatural que rompe con la realidad, sino que voy a tener el mundo real y voy a tener como si fuera otra realidad alternativa, ¿sí? Y van a ir habiendo algunos huecos, ¿sí? Algunos intersticios, algunos pequeños espacios donde se van a ir filtrando estas cosas, donde van a ir apareciendo cosas de una en otra. ¿Y qué va a pasar? El mundo cotidiano, que es el más importante, va a ir perdiendo esa importancia, se va a mostrar como si fuera una máscara, y la otra realidad, que parece ser la mentira, que parece ser lo sobrenatural, va ganando cada vez más importancia y cada vez más autenticidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué vimos este cuento? Porque justamente es un claro reflejo de cómo puede verse el neofantástico, ¿sí? Porque fíjense que tenemos el plano de la ciudad y el plano de la antigüedad
con los indios, el moteca y los aztecas, ¿sí? Que se me presenta al principio como realidad esa ciudad, ese accidente en la autopista y ese hospital, pero la que va ganando importancia y la que termina siendo la real es el mundo, es el plano de los aztecas, ¿sí? Y fíjense cómo van apareciendo diferentes elementos en común, en paralelo, en esas dos historias, ¿sí? El viaje que él va haciendo con la moto por la autopista, ¿sí? Cómo se desvía y giraba hacia la derecha, por ejemplo, hacia la izquierda en realidad se iba, ¿sí? Cuando tenía el accidente. Bueno, él en la huida por la selva, donde estaba, se iba hacia el camino de la izquierda y intentaba esconderse ahí, pero lo encontraban. Después la cuestión de que iba con la moto. Bueno, en la otra, la tribu eran los motecas, ¿sí? La coincidencia del nombre, los diferentes elementos que van apareciendo, como por ejemplo el bisturí, que se reemplaza con el puñal, ¿sí? El indio tenía un amuleto protector, ¿sí? Colgando, que después pasa a ser la luz en el hospital, ¿sí? Que lo consideraba una luz protectora, los enfermeros que lo levantan y se lo llevan, y los seguidores, los acólitos de los aztecas que lo llevaban al altar de sacrificio, ¿sí? Y hay algunos elementos también que te van dando esa pauta de que la realidad se está difuminando, que se está convirtiendo, ¿sí? Por ejemplo, en ese último tramo, él tenía en el hospital, en su habitación ahí, una botellita de agua donde tomaba, que llegaba a un punto en el que, cuando en la otra realidad estaba cerca del altar donde estaba el fuego, él ve que esa botella de agua empezaba a tener burbujas, como si estuviera hirviendo, ¿sí? Entonces ahí las dos realidades se van mezclando, ¿sí? Bien, también aparecían otros elementos como podían ser los contrastes entre la luz y la oscuridad, ¿sí? Que se da una oscuridad bien marcada en la segunda historia, mientras que en la primera amanece, son las 9 de la mañana y se va dando todo el transcurso del día, ¿sí? Ese cambio de los olores que decía que era curioso como sueño porque él nunca soñaba olores, entonces ahí como sueño tenía una importancia diferente, de los aztecas, ¿sí? O cuando hablamos de la innominación, quiere decir esto que no sabía los nombres de las cosas, por ejemplo, no sabía que era una moto, lo consideraba un insecto de metal, o cuando le pone el tensiómetro, ¿sí? Que era una máquina de metal y cuero, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si era un indio del año 1000 y difícilmente se supiera lo que era un tensiómetro, ¿sí? O que era un suero lo que le estaban dando y decía que era un líquido opalino, ¿sí? Bueno, justamente se van dando estas coincidencias, estos rastros, estos indicios entre un plano y el otro, ¿sí? Bien, bueno, chicos, ¿queda claro esto de el neofantástico? Sí. Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Eh, ustedes en la primera lectura, cuando lo leyeron, ¿estos elementos que se daban dando en paralelo, lo fueron notando? No. ¿Se les hacían evidentes? Solamente lo de los olores y lo de que no le dolía el brazo. Quizás por eso empecé a sospechar, pero el resto no, ni idea. Ujú. Bien. Bueno, fíjense que van apareciendo así distintas cosas, sí que van teniendo su paralelo en uno y otro. Y es como que iban ganando más importancia en el segundo plano, en el que supuestamente era el sueño, ¿sí? Hasta convertirlo en la realidad de ese protagonista, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, en cuanto a la explicación, lo que quería trabajar con este cuento es esto. Podría darles miles de actividades sobre esto para seguir analizándolo un poquito más en profundidad y qué sé No, yo, dale. pero no es muy necesario, ¿verdad? No, la verdad que no. Perfecto. Bien, igual más adelante vamos a seguir leyendo algunas cositas de Cortázar. ¿Ustedes habían leído en años anteriores a Cortázar algunos cuentos? Creo que no. Creo que Ajá, no. ok. Bueno, después vamos a seguir leyendo algunos cuentos.